En esta oportunidad vamos a explicar el código eh, de lentes para ciegos. Este proyecto consiste en unos lentes que tienen tres sensores ultrasónicos y tres zumbadores o buzzers que están conectados a un Arduino Nano. Y el código lo que hace es recoger la lectura de esos tres sensores ultrasónicos, frente, derecha e izquierda, y proporcionalmente a la distancia que se encuentre respecto a una pared, va a emitir un sonido mediante el buzzer, que va a ir eh, desde un tono suave hasta uno más agudo, ¿no? Desde un tono para ser específicos, con una frecuencia menor a una frecuencia mayor. Entonces, primero se empieza declarando la librería para manejar los ultrasónicos, que es ultrasonic.h. Después se define el pin trigger para el sensor del frente, por eso es la F, sensor ultrasónico del frente, el trigger derecho y el trigger izquierdo. Estos pines son los del Arduino Nano, son digitales todos. El eco también del sensor del frente, el eco del sensor derecho y el eco del sensor izquierdo. Ahora, se llama al objeto ultrasonic, que ya lo hemos declarado, la librería ultrasonic, y declaro a mi objeto sonar frente, sonar derecho y sonar izquierdo. Cada sonar representa a un sensor. Declaro qué pines tiene, su pin trigger del frente y su pin eco de frente, y de la misma manera para los derecho e izquierdo. Y el tercer parámetro es el tiempo que le damos para la recolección de datos. Digamos que para un valor de 3000, la máxima distancia que puede medir es 51 centímetros. Entonces, si triplicamos el tiempo, la máxima distancia será 153, 151 centímetros. Entonces, una vez declarados los tres sensores, declaramos esto, que es un pin constante entero, buzzer del frente, constante entero buzzer derecho y constante entero buzzer izquierdo. Es otra manera de declarar los pines para los buzzers. Lo pude haber hecho así también, pero en este caso lo he hecho así. Es igual, solamente que al ser una variable esto ocupa espacio en el Arduino. En cambio, estas declaraciones no ocupan espacio. Una variable de tipo flotante, y aquí tengo target F, target D y target I, frente, derecho, izquierdo. ¿Y qué quiere decir target? Objetivo, ¿no? O al menos eso es lo que significa esta variable. Significa de que los buzzers no van a estar sonando todo el tiempo, sino que hasta cuando entramos en una distancia mínimo de 100 centímetros, o sea, en un metro, ahí recién va a actuar la lógica. Si estamos a 120 centímetros, no va a pasar nada, pues porque todavía le queda distancia por recorrer a la persona invidente. Entonces, digamos que con estas variables tú puedes calibrar cada sensor a qué distancia va a reaccionar. En este caso los tres le he puesto que reaccionen siempre y cuando estén a partir de un metro. Otra variable que es distancia del frente, distancia derecha y distancia izquierda. Aquí vamos a recolectar la distancia de los sensores. Mis variables enteras, que yo les llamo banderas: flag F, flag I, flag D, que quiere decir, ahorita vamos a utilizar estas variables para que vean por qué las he creado. El voice setup, hay que recordar que solamente se ejecuta una vez, y por si acaso yo le he puesto siempre el pin 13 que tiene un LED en la tarjeta Arduino Nano para fines de señalización, pero esto en realidad no se utiliza. El while loop se repite indefinidamente. Entonces, lo primero que hacemos es lo siguiente: distancia F, esta es la variable donde se almacena la distancia, va a ser igual a esta función de acá, y ya está declarado en la librería. Objeto, que fue el sonar F, que está acá, ¿no? Este objeto, punto, método. Este método ya está definido acá. Si entran en la librería van a ver que va a decir esto: ranging, y si quieres en centímetros pones M, si quieres en pulgadas
si mal no me recuerdo era IN o INC, pero vamos a dejarlo en centímetros. De la misma manera haces para el sensor derecho y izquierdo, ¿no? Se puede ver de que hay cierta similitud. Esto es un comentario, así que no importa. Lo de acá, igual, ¿no? Ahora, una vez que tenemos esta distancia, que digamos va desde 0 a digamos 5 metros o 500 centímetros, ahora lo que voy a hacer es, eh, como me interesa, ¿se acuerdan del target? 1 metro, esto es 1 metro, es 1 metro, solamente me interesa mi lógica que funcione de 1 metro hasta 0. Entonces lo que hago es, ese 100 lo resto, aquí hay un signo negativo, lo resto con cada distancia. 100 menos distancia F, 100 menos distancia D y 100 menos distancia I, de izquierdo. Y lo guardo en la misma variable, de tal manera que ya no va a ser de 0 a 500, ¿no? Sino va a ser desde una distancia que a partir de 1 metro hasta 0, la distancia F va a ser positiva, y cuando sea de 1 metro hasta 5 metros, la distancia F va a valer negativo. Ahí lo pueden analizar, de tal manera que mis números negativos, mediante esta función de acá, que ya lo vamos a ver, los ignoro y solamente me centro en los positivos. Entonces, ¿qué pasaría si estamos a una distancia de 500? Imaginemos de que la distancia F es 500. 100 menos 500, 400, menos 400. Entonces, la variable es negativa, ¿no? Porque 100, este 100, que es positivo, menos 500, va a dar menos 400. ¿Cuándo va a ser positiva la variable? Cuando desde 100 se hace 0, y a medida que este va a 99, 98, entonces esta resta va a ser positiva. Entonces, aquí yo digo, si estas variables de acá son negativas, que eso pasa cuando está de 100 a 500 centímetros, bueno, hago que, como no me interesan los negativos, hago que sea 0 y que me avise con este FF de que la bandera del frente está activada. O sea, me indica de que el sensor del frente marca distancias mayores a 1 metro, y si no, que se ponga 0 cuando marca distancias entre este intervalo de 100 a menos. FF0 de 100 a menos y FF1 de 100 a 500. Igual para los otros sensores. Ahora, ¿qué se hace acá? Como va de 0 a 100, la distancia que me interesa, ¿no? Esto va de 0 a 100. Yo quiero transformar este 0 a 100 a frecuencias para el buzzer de 31 hasta 4978. Esos datos los pueden investigar en internet. Entonces digamos que 31 será una nota y 4978 será otra nota que es mucho más aguda que 31. Entonces eso para esta función map hace eso. La variable que quieres transformar, el 0, que es el valor más bajo actual de esa variable, el valor más alto, que es 100, y ahora los valores máximos y mínimos que tú quieres, nuevos. O sea que este 0 va a ser un 31 y el máximo, que es 100, va a llegar a ser a 4978. Es como si lo escalara, ¿no? Para que varíe de esto a esta cantidad. Ahora veamos estos condicionales de acá. ¿Se acuerdan para qué era FF1? FF1 es cuando es de 100 centímetros a más. Entonces quiere decir de que si está a una distancia de 100 centímetros a más, no va a hacer nada, por eso lo he puesto en blanco esto. Si no, va a activar el tono del buzzer, y lo va a hacer
de acuerdo a la frecuencia que se haya escalado acá. Puede ser de 31 a casi 5000. ¿Y por qué le pongo int? Porque esta variable, esta distancia f, es un float. Acá está. Y en esta función de tono no puede ir un float, sino que es recomendable que sea int. Por eso lo transformo con esta función int. Transformo esta variable float a entera. Entero significa que no acepta decimales y float que sí acepta. Igual hago para los otros sensores y después le doy un tiempo para que suenen, ¿no? Porque este lo va a activar, va a hacer que suene. Le doy un tiempo de 300 milisegundos. Ahí puedes jugar de 300 milisegundos a hasta un segundo, pero mientras menos tiempo le pongas, mejor va a ser la respuesta, ¿no? Y mientras más tiempo le pongas, la respuesta no va a ser muy rápida. Pero la desventaja es de que si tú le pones a este un valor, la desventaja es que si le pones un valor muy pequeño, se va a alterar el ruido, se va a alterar el tono que tú le has puesto acá, porque esta función de acá apaga los tonos, deja sonar y lo apaga después de cierto tiempo. Entonces si va a sonar por poco tiempo y después se va a apagar, entonces el sonido se va a distorsionar. Por eso que yo he optado por ponerle este valor debido a varias pruebas. Y sí, bueno, sí da un tiempo de respuesta equilibrado con el tono, ¿no? La calidad del tono. Entonces eso sería todo el código con respecto a este proyecto lentes para personas invidentes o ciegas.